En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, bienvenidos al último programa de Mesa Revuelta de este 2025. Antes de iniciar, quiero agradecer a usted que nos escucha, que nos ve y que participa con nosotros todos los martes. Y también, pues obviamente, quiero agradecer a Carla Toledo, a Nelly Márquez, a Pepe Segovia, a Alberto Cutz, a Yolanda Valladares, a Pepe Inurreta, Antonio Gómez Saucedo, Ricardo Medina, Ana Gabriela Sánchez Preve, a Jack Valle y a todos quienes hacen el favor de acompañarnos los martes, todos los martes. Muchas gracias en serio por estar siempre con nosotros y por participar, que es lo más importante. Bueno, y les recuerdo también que este programa se repite hoy a las 5 de la tarde por esta misma estación, Radio Fórmula Campeche, el 97.3 de su radio, y que nos puede ver a través de la plataforma Facebook Live. Ya se nos adelantó hoy la senadora Carla, compartiendo que el hashtag que se iniciaba Mesa Revuelta. Muy bien, eso nos encanta. Bueno, pues ahora sí, vamos a iniciar con los... Bueno, voy a presentar primero, ya lo dije, pero voy a presentar primero a quienes están en la mesa, ya están con nosotros, deben llegar más. Bueno, ya está la senadora Carla Toledo. Buen día, bienvenida. Buen día, Homero, muy feliz siempre de estar aquí con ustedes y con tu amable auditorio. Así es. Nelly Márquez, buenos días, un saludo a todos. José Segovia, Cruz. Buenos días, Homero, buenos días a toda esa gente que nos escucha en estas vacaciones. Ya está con nosotros también César González. David, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Homero? Buenos días a todas y a todos. Bueno, y ya nos encanta que nos escuche, que nos vea en su radio, en su casa, en el transporte público, en su automóvil privado. Bueno, síganos viendo y siga participando, que eso nos da ganas de madrugar todos los martes. Bueno, pues vamos a iniciar con los temas que ya tenemos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viajó ayer a Oaxaca para acompañar a los heridos del descarrilamiento del tren interoceánico, que ocurrió el domingo y le causó la muerte a 13 personas. La mandataria aseguró que se hará de inmediato un apoyo económico de 30,000 pesos a la víctima, además de apoyar con todo lo necesario en gastos funerarios y a los que requieren ser trasladados. Los apoyos del gobierno serán coordinados por la Comisión de Víctimas de la Secretaría de Gobernación, apoyados por los servidores de la Nación. La Marina informó ayer que los cuerpos de las 13 personas que perdieron la vida ya fueron recuperados y que se mantenían hospitalizadas 36 personas. El tren se descarriló cerca del poblado de Nizanda. La presidenta no visitó el lugar del accidente, pero confirmó que ahí se encontraban los elementos de la Fiscalía General de la República llevando a cabo las investigaciones. Pues lamentable la tragedia ocurrida el domingo, y que bueno, ya vimos también que a pesar de que se están dando las atenciones, pues hay quejas de los familiares. Yo veía unos videos de los familiares que decían, pues no nos han atendido, a pesar de las instrucciones del director general del IMSS, pues no había atención, no estaba, ayer pedían hasta un traumatólogo que no aparecía por ningún lado, no había un especialista. Pues no hay. Entonces, pues esto desnuda un poco lo que hemos venido diciendo, que pese a lo que se ha dicho de que mejoran los servicios de salud, la verdad es que siguen siendo deficientes, y en estos casos pues tienen que intervenir las autoridades superiores para que haya la atención, ¿no? Lo cual no debe ser, porque cualquier derechohabiente del IMSS o del ISSSTE o cualquier paciente de un hospital o clínica pública de las que existen en nuestro estado y en todo el país, pues no necesitaría acudir a las autoridades superiores para ser atendida como debe ser. Bueno, pero la mejor opinión la tienen ustedes. Comenzamos contigo, Carla. Pues, Homero, muy triste, muy lamentable lo que sucedió con este descarrilamiento del tren interoceánico, una tragedia que pudo haberse evitado, porque pues sabemos que Morena le encanta inaugurar obras que no tienen un proyecto,
que no tienen una supervisión adecuada, que están plagadas de corrupción totalmente, y lo estamos viendo ahorita con lo que sucedió. Se habla de que el balastro son de pésima calidad, el material que se utilizó, donde obviamente están inmiscuidos los amigos, los compadres y hasta los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Triste y lamentable lo que le sucede a las familias que han sido trasladadas a los distintos hospitales, donde obviamente sabemos que no existe la atención, porque no tenemos los médicos, porque no hay especialistas, porque tampoco tenemos los insumos, no hay medicamentos, y que lamentablemente pueden seguir ocurriendo más fallecimientos. Ojalá eso no suceda aquí en Campeche. Aquí hay que recordar que también tenemos Tren Maya, que ya sufrimos 2 descarrilamientos también en otros tramos, y que obviamente fueron obras de las faraónicas que le encantaban a Andrés Manuel López Obrador, plagadas de corrupción, vuelvo a insistir, donde pues estamos viendo que pueden ocurrir accidentes muy severos que le están costando la vida a las y los mexicanos. No solamente les está costando económicamente, porque tenemos que seguir pagando toda esa deuda que se tiene con esos proyectos que son inservibles, porque no vemos el turismo, no vemos que la gente los utilice como debería de ser, y que le sigue costando a las y los mexicanos. César González. Pues es triste, justamente como bien lo han comentado, se ha dicho, este suceso lamentable en donde fallecieron personas en un hecho pues muy desafortunado al cierre del año en este tren interoceánico. Y bueno, lo que yo agregaría, venía escuchando en la conferencia mañanera donde la presidenta de la República reportaba justamente los pormenores de las víctimas, de quienes están heridas todavía, y que pues bueno, en ese sentido yo lo dejaría mi intervención en 2 sentidos, ¿no? Lo primero es que vemos a la presidenta de la República justamente en la primera línea de mando. Esto es algo importante, ¿no? Porque entonces lo que hay que destrabar, lo destraba ella, y en ese sentido nos parece muy responsable de parte de la presidenta. Por el otro lado, así como la oposición no se cansa justamente de este suceso, de señalarlo, de alegar y divulgar rumores o audios justamente que se han vertido en las redes sociales, y que pues bueno, pudiéramos dudar de su veracidad, porque hoy todo lo hacemos con inteligencia artificial. En ese sentido sí exigimos, y todo el pueblo de México lo exige, y en eso estamos de acuerdo, que haya una investigación exhaustiva y que se llegue a las últimas consecuencias. Difícilmente podremos ahorita especular sobre qué es lo que sucedió. Tiene que intervenir, como ya lo ha señalado la Presidenta de la República, la Fiscalía General de la República. Tiene que intervenir la Agencia de Trenes, que no conozco su nombre, digamos, con exactitud, sí, y tienen que intervenir otros agentes e investigadores justamente del Estado mexicano para que puedan esclarecer este tema. A lo largo y ancho del mundo, sí quiero decirle a quienes nos escuchan que constantemente ocurren descarrilamientos en cualquier parte del mundo donde hay trenes. Y puedo anunciar, por ejemplo, en Rusia, sí, que han habido justamente descarrilamientos en los últimos meses, cerca de Ucrania, en Estados Unidos también, en Ohio, en Australia, en Chile, y en cualquier país o estado del mundo que tiene un tren, es como quien tiene una carretera. Puede ocurrir un accidente, ¿sí? Puede lamentarse justamente una tragedia de esta magnitud. No quiero decir que es normal, pero puede suceder. Sucede en el aire, sucede en el mar y sucede también en una vía del tren. Entonces, ¿sí es una tragedia? Por supuesto que sí. Estamos muy consternados por lo que sucedió. Sin embargo, tenemos que esperar las investigaciones y dar con las últimas consecuencias, con los responsables de quienes hayan sido. Escuché justamente unas versiones de pasajeros que venían en los últimos vagones, donde ellos señalaban
que el tren venía a una velocidad distinta a la que normalmente acostumbrado. Bueno, eso se tiene que justamente investigar y puede salir justamente en la investigación de que el conductor puede ser el responsable directo y total de justamente esta tragedia. Estoy especulando, ¿sí? Derivado de las voces que justamente han tenido ya una declaración. Estamos especulando, todo lo que justamente aquí se abierta, pues sí, seguirán siendo especulaciones, ¿no? Bueno, y ojalá que se investigue y se den a conocer los resultados, porque también tenemos la tragedia de la línea 12 del metro. Tenemos otras que... Y no hay culpables. Donde hubo investigaciones, pero no sabemos y los culpables tampoco los vimos, ¿no? Entonces está el asunto de Segalmex, que también tiene... Bueno, es otro asunto aparte, ¿no? Otro tema, pero bueno, tampoco vimos a la gente que tampoco que se metió. Entonces estamos ahí metidos, que ojalá que la investigación, pues ahora sí con la nueva presidenta que acudió hasta el lugar de los hechos y está pues atenta a lo que está ocurriendo, pues ojalá que sí se llegue hasta las últimas consecuencias. Pero también esto nos lleva a pensar de que pues hay que ya darle a la gente que es especialista. Por ejemplo, tenemos mucha gente en trenes, especialistas en el tema de trenes, que fueron hechas a un lado cuando se empezó la construcción, ¿no? Pero también hubo declaraciones, Homero, donde muchos especialistas dijeron que era de mala calidad el balastro que se estaba utilizando, que había todavía durmientes de madera, que por qué no se estaban utilizando de concreto como se usa ahora, por qué tenemos hoy vagones de 60 años que se trajeron de Estados Unidos, de Inglaterra, a ponerlos en marcha en una obra que no fue supervisada, donde no hubo una estrategia y un plan. Y también tengo que decirlo, se puso a la construcción al frente a personas que no tienen la capacidad ni la experiencia, como es las Fuerzas Armadas de México, que ellos constitucionalmente están para hacer otras cosas, están capacitados para otras cosas, no para la construcción de un tren. Hoy vemos las consecuencias lamentables, porque además vemos desgastes, y dicho por especialistas, desgastes en esas vías, y que nada de que se han visto videos y de que la gente que venía más rápido, ahora le quieren echar la culpa al maquinista. También habría que pensar que lo que hoy está ocurriendo es una consecuencia de la mala estrategia que tiene Morena para construir las cosas a prisa. Nelly Márquez. A ver, primero que nada, siempre que hay un accidente o pérdidas en ese accidente, pues obviamente es lo más lamentable. Y cuando se construyen o se rehabilitan o se ponen en marcha proyectos como este tema, porque no es una empresa privada, esto lo hizo el gobierno, pues obviamente empieza uno a la investigación más a fondo. Desde que se empieza la obra empiezas a oír. En todos los gobiernos de este país, desde que somos república, ha habido inmensa corrupción. Nadie se escapa, nada más que hay una pequeña diferencia. El gobierno que está ahorita y que construyó, en este caso el tema que estamos hablando, el interoceánico, dijo que era diferente. Y aquí estuvieron involucrados los hijos del expresidente, los amigos del expresidente, y en algunos otros temas, como hemos dicho, la Marina, que no tiene nada que hacer. Pero lo peor del tema es que dijeron que eran diferentes y son peores. Y antes, cuando se descubrían las corrupciones, porque las habían y no se escapó nadie, se castigaban. Y hoy no vemos castigado a ni un hijo, a ningún amigo, ni a los del Huachicol, que fue el secretario de Marina en primera persona con sus sobrinos, porque al estar sus sobrinos, que no nos vengan a decir que no fueron sus sobrinos. Inclusive yo en alguna reunión en la Secretaría de Marina con el secretario de Marina le hice ver lo que pasaba en alta mar con las embarcaciones pesqueras y guardó absoluto silencio a mi comentario, donde yo le decía cómo nos robaban el diésel y cómo no se hacía nada, y cómo ese diésel se bajaba en lanchas, en tótems de 1,000 litros, y se llevaban a la construcción del Tren Maya. En fin, regresamos al interoceánico. Lo lamentable son los accidentes cuando hay unas víctimas, 13 muertos, y hay
90 y tantos heridos y 5 de gravedad, muy graves, eso es muy, muy lamentable. Pero aquí tenemos que buscar la forma en la que dejen de haber estos incidentes, no por errores del tráfico, que se dan, como bien lo decía César hace un momento, sino porque atrás de ellos viene además corrupción. El balastro, hay audios muy claros, pero no de ahorita, César, desde el momento en el que empezó este proyecto se venía haciendo, y no se daba tanto la inteligencia artificial, pero sí notas, cuando esa inteligencia artificial, sí notas ciertos niveles en el audio y vas descubriendo qué es, y está muy claro cómo no nada más ellos iban a hacerlo, sino que no tenían las capacidades, sino cómo hablan de que vamos a mandar empresas que sí tienen más o menos las capacidades para hacer esto, para que sean nuestros presta empresa. O sea, por favor, aquí, a ver, hay 13 muertos, 5 muy graves y 90 y pelos graves, que no tendrían por qué estar pasando estas fechas, ni ninguna en el hospital o en un velatorio. Y todo por una corrupción de un gobierno que dijo que era diferente, que ellos sí no eran corruptos, que ellos sí no iban a hacer corrupciones, que ellos sí no iban a robar, y vemos todo lo contrario. A ver, vuelvo a insistir. Yo no justifico lo que pasó antes y los gobiernos anteriores. Y lo he declarado muchas veces, nunca he defendido ni siquiera al partido en el que yo milito, nunca. Pero estos dijeron que no eran y que eran diferentes y están resultando peor. Entonces, creo que es un tema muy grave, muy, muy grave. Este gobierno que hoy encabeza Claudia Sheinbaum ha estado tratando de tapar y de tapar y de justificar corruptelas. O sea, ha estado plagado de escándalos por su propio partido, por el propio gobierno anterior al que ella defiende con vehemencia. Entonces me parece que tenemos que poner un alto. Además, quienes han estado involucrados ahora están también, creo que en la Secretaría de Transparencia, o no, eso he escuchado, ¿no? Entonces dices, bueno, esto es un problema muy grave. Estamos en altísimos niveles de corrupción en todos los niveles de gobierno de este país. Bueno, y qué lamentable también que una institución, una secretaría o 2 secretarías que tenían todo el respeto de los mexicanos. Ahora, yo respetaba un poquito a los marinos más que a los soldados, bueno, pero hoy los marinos resultaron... Pues les han dado atribuciones que ni les lamentable. Pero te pueden dar las atribuciones, claro. Pero te dan las atribuciones, pero no por eso sea. A una gran institución, le han manchado. Una cosa es que no lo supieran hacer y bueno, no es mi trabajo, lo hago mal porque soy incapaz de esto. No, estás hablando de que son rateros, ladrones, corruptos y se han metido en muchas cosas que no debieran haber estado ni siquiera por el mandato que les dieron de hacer tal o cual obra, porque no les mandaron, ve a robar, ve a hacer venta de combustibles ilícito y permitirlo. Pero ¿dónde está la ética también? Vamos a un corte y regresamos. De decir, no, yo esto no puedo. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Bueno, le debo una disculpa a César González porque no lo mencioné. ¡Bravo, César! Pero se agradece el gesto. Ahí está, para que vean que acá, mire, aquí hay trato parejo. Compañerismo. Hay concordia. Bueno, pues seguimos con esto. Y bueno, también agradezco, creo que se me pasó Antonio Gómez Saucedo. Que Él sí lo dice. Checklist. Bueno, y
Pues ya que estamos en esto, pues van a decir, oye, ¿por qué no le agradeces a nadie de Movimiento Ciudadano? Les quiero decir que los están permanentemente invitados, pero bueno, no han venido, ya no es cosa de nosotros, por nosotros no ha quedado, hay invitación permanente, incluso ha sido invitación personal. José Segovia, tus comentarios. Buen día, Homero, buen día a toda esa gente que nos ve y que nos escucha. La verdad es que cuando vemos una tragedia en nuestro país de esa naturaleza, cuando gente se dispone a tomar vacaciones, a llegar a un trabajo y le pasa esta situación, pues es lamentable, ¿no? Y más lamentable es cuando puede venir de varias acciones o omisiones del gobierno en la construcción de este tren interoceánico. Lo cierto es que no debemos exigir como ciudadanos responsabilidad al respecto. Pero me voy un poquito más acá y pongo otros ejemplos donde lamentablemente han pasado estas tragedias. Hay que recordar la escuela Repsamen en el 2017, por ejemplo, de una tragedia de varios niños murieron, donde hubieron omisiones, corrupción en permisos, apócrifos, no apócrifos, donde hubo gente relacionada y donde lamentablemente gobernaba la delegada Claudia Sheinbaum. La línea 12 del metro, donde que cayó, hubieron más de 20 muertos y gobernaba la Ciudad de México Claudia Sheinbaum. Hoy, en esta tragedia del interoceánico, gobierna este país Claudia Sheinbaum. Y hay un factor común también que tiene que ver con la rendición de cuentas. En los tres casos, la procuradora, en el primero en Repsamen y Metro 12, línea 12, la procuradora era Ernestina Godoy. Y donde en el caso de la línea 12 ningún pez gordo fue realmente a prisión. Y en donde el caso Repsamen llegaron ingenieros y a mandos medios o pequeños, donde evidentemente había una cabeza en la administración. Y hoy se supone ya se echó a andar una investigación donde Ernestina Godoy una vez más aparece, ahora como fiscal de la República, donde tendrá que hacer una investigación a fondo y donde como ciudadanos debemos estar pendientes de lo que va a pasar, porque si bien es cierto, pues una grande obra de Andrés Manuel, criticada o no criticada, lo cierto es que alrededor de esa obra se siente y se ve la corrupción que ha llegado no solamente lamentablemente de la Secretaría de Marina, sino gente relacionada de sangre del mismo Andrés Manuel López Obrador, porque él públicamente le dio a sus hijos la supervisión de estas obras y en donde amigos de sus hijos fueron beneficiados con contratos directos sin licitación en algo muy importante como es el balasto, ¿sí? Que es donde se supone descansan los durmientes que mantienen las vías estables, se asienta el balasto. Y en donde hay audios... Que es una piedra muy pesada. Hay audios donde se ve, se escucha de qué se trata la corrupción y cómo se dio esta corrupción del balasto. Y donde, en el caso del tren interoceánico, hubo especialistas que no necesariamente compartieron esta investigación con el gobierno, porque hay que decir que este gobierno ha sido muy opaco en las magnas obras, pues porque ha tenido mucha prisa de echarlas a andar y ha cometido, yo creo, negligencia administrativa porque ha dejado de hacer trámites necesarios para la construcción, como los permisos, la supervisión, muchos datos que son técnicos necesarios para la estabilidad y la seguridad de los usuarios. Pagaron por el famoso MIA, ¿no? El Manifiesto de Impacto Ambiental. Sí, que se lo pasaron por el Arco del Triunfo, aquí decirlo con toda claridad. Y entonces hay una serie de hechos que no se pueden evitar y no se pueden ocultar y que hoy lamentablemente se convirtió en una tragedia. Se convirtió en una tragedia y donde en la zona sur, en el otro tren, el Tren Maya, ha habido 2 descarrilamientos menores, afortunadamente, pero que tampoco estarían fuera del día de mañana de un problema mayúsculo. Y es ahí donde creo yo que la rendición de cuentas, la investigación, tendría que tener entonces a responsables. Y no basta con tener un chivo expiatorio que podría ser el conductor del tren.
¿sí? Yo creo que es necesaria una investigación profunda, pero si ya les mencioné 3 casos importantes en el país, el Colegio Repsamen, la línea 12 del metro, y hoy tenemos el tren interoceánico, y no vemos a peces gordos de la administración pública, ya sea capitalina o en esta ocasión federal, y no vemos responsables del servicio público de peso, pues estamos viendo entonces una corrupción al interior, ya sea del gobierno federal o de las delegaciones, como lo hemos visto, y así como la Ciudad de México. Y eso es lo que no nos debemos permitir, eso es lo que no debemos normalizar como ciudadano. Y lo que el gobierno federal se ha encargado de hacer, de repetir una y otra vez para que los ciudadanos normalicemos estas situaciones. Insisto, yo no voy a estar en contra del desarrollo, lo que estoy en contra es de la forma en que echan a andar las cosas, haciendo trampas, o haciendo corrupciones, o haciendo negligencia administrativa que es necesaria. O sea, todo lo contrario, la administrativa es necesario para la estabilidad no solamente del recurso público que se aplique como debe de ser, sino la seguridad de los usuarios. Entonces, ¿qué esperamos el día de mañana? Nada. No va a haber responsables. Yo creo que va a haber un chivo expiatorio, va a haber un ciudadano ahí que va a tener una responsabilidad, porque este gobierno nunca va a aceptar que fue un descarrilamiento por la obra, por una ineficiencia, no lo va a aceptar jamás. Y eso es totalmente ridículo, con todo respeto, ridículo para los usuarios, y que es algo que no se puede, no podemos normalizar, Homero y la gente que nos escucha. Entonces ya concluyo rapidito. Esta fiscalía tiene una responsabilidad mayúscula, pero dado los antecedentes que he mencionado 2 veces, no va a pasar absolutamente nada. Andrés Manuel López Obrador, los hijos de Andrés Manuel López Obrador, que de alguna manera se han beneficiado con miles de millones de pesos, ¿sí? Están disfrutando de unas buenas vacaciones en cualquier parte del mundo. Hay que recordar que esta gente llegó con un tema de democracia, un tema de libertad, un tema de anticorrupción, de limpiar toda la administración pública federal, que si bien es cierto había seguramente corrupción, pero esta gente que llegó dijo, quítense que ahí les voy, ¿sí? Y esto es lo que no debemos permitir. Y esta gente, yo espero que esta gente que ha tenido esta 4ª transformación realmente vea lo que está pasando en el país, vea lo que está pasando en sus comunidades y realmente reaccione, porque este país no va a aguantar otra administración, una tercera administración el día de mañana de esta misma naturaleza. Y eso lamentablemente se está llevando a cabo en los estados. Y en los estados, los ciudadanos que somos responsables y que pagamos nuestros impuestos y que vamos a pagar nuestras placas y nuestras tenencias el día de mañana, debemos exigirles a nuestras autoridades federales, estatales y municipales el cumplimiento de sus responsabilidades. Bueno, muy puntual 3 temas. El primero, el Colegio Repsamen en esa tragedia. Claudia Sheinbaum, si bien era la alcaldesa, ella no otorgó en 1994 el permiso de la ampliación que derrumbó en el sismo de 2017, justamente lo que ocasionó esta tragedia, de la cual ya hay condena. Segundo, hemos visto constantemente tragedias ocasionadas o que se han inmiscuido camiones de ADO, y la gente no deja de viajar en ADO. Es decir, insisto, aunque no es un tema normal, es algo que puede suceder totalmente, y hay investigaciones y se hacen las investigaciones, ¿sí? Como bien decía aquí en la mesa, si hay responsabilidades que documentar para ciertos funcionarios o hijos de funcionarios o lo que fuera, porque yo no recuerdo que Alejandro Moreno estuviera en la cárcel, y él es uno de los más altos corruptos de este país. Yo no recuerdo que Felipe Calderón esté en la cárcel. Yo no recuerdo que Vicente Fox esté en la cárcel. ¿Sí? Es decir, hay muchos que han justamente tenido conductas inapropiadas en el servicio público y no los veo en la cárcel. Pero si bien justamente yo espero que exista justamente el escrutinio sobre esta investigación y pueda haber claridad en este tema. Sobre el comentario de lo que han comentado algunos pasajeros, que la velocidad del tren no era la adecuada, bueno, esto no lo estoy diciendo yo, y tampoco quiero encasillar a la audiencia, a mi comentario, en que esto va a resultar de la investigación. No, por supuesto que no, es una hipótesis más, de las cuales también aquí han comentado los materiales, todo lo que se ha dicho sobre la construcción, el aceleramiento de cómo se construyó, también puede ser producto, no lo estoy diciendo ni afirmando, estamos diciendo totalmente una serie de hipótesis que deben de comprobarse. Y lo tercero,
habrá que esperar justamente para que con responsabilidad entonces sí hablemos de justamente quién tiene la culpa, quién tiene el mayor de estos pormenores. Y ya para cerrar, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es un aeropuerto de gran envergadura, de altísimo nivel, sí, una de las obras más importantes del sexenio del presidente Andrés Manuel, el aeropuerto de Tulum, también que conecta con el Parque de Jaguar y que tiene conexión con el Tren Maya. Entonces, yo no trataría de infundir miedo a la ciudadanía que hoy está disfrutando de vacaciones y que, por cierto, ya no hay boletos para el Tren Maya. Al contrario, que lo disfruten, que paseen, sí, que se diviertan. Que no hay boletos para el Tren Maya, no, es imposible conseguir en esas fechas, sí, y se va a inaugurar justamente el día 31, el día de mañana, el Tren Express que va a ir justamente de Cancún a Tella, en donde van a poder disfrutar del año nuevo, ¿no? Estas familias en un tren totalmente nuevo, totalmente moderno, y eso sería bueno, y está pendiente que también el tren de carga, que ya está anunciado hasta para Campeche. Carga, aquí, pues, mira, yo sí no estoy de acuerdo con lo que dice César. Yo sí creo que es muy importante que haya una investigación a fondo, que se finquen responsabilidades, tanto penales, porque desafortunadamente hubo fallecidos, que haya también sanciones administrativas, pero que lo más importante, se suspendan estas corridas que hay de trenes hoy, de estas obras donde estuvieron inmiscuidos personas que están relacionadas con temas de corrupción tremendos, como es Olán, como es Sánchez, que es el sobrino de Andrés Manuel López Obrador, donde están los hijos de Andrés Manuel López Obrador inmiscuidos tanto en la obra de Tren Maya como en la obra de este tren interoceánico, donde están de dudosa calidad los materiales, porque van a haber más descarrilamientos y vamos a tener tragedias muy graves. Exigimos una investigación a fondo desde el PRI nacional y lo tengo que decir y ser reiterativa. No es un tema de meterle miedo a la ciudadanía, es de cuidar a la ciudadanía de estos proyectos que no tienen una obra de infraestructura confiable. Nelly Márquez. Rapidito, aquí César decía algo que a lo mejor iba muy rápido, que porque alguien tú no puedes sentir que está más rápido, no. Aquí los kilómetros se ven o como se mida en el tren, millas, millas, ¿verdad? En un aparatito ahí se ve si es. Eso que si yo siento que va rápido, no, a lo mejor lo sentía yo más feo porque se iba a descarrilar ya y entonces, pues quién sabe qué viniera haciendo, vibrando o algo el tren, ¿no? Pero además sí es responsabilidad también del grupo que maneja ese tren, que es el gobierno, de a quién contrata para que vaya al frente de esa máquina, porque le estás entregando la seguridad y la vida de un montón de pasajeros y de ciudadanos. Entonces, no es decirle, ay, él iba muy rápido, no es porque estuvo mal, no es porque haya corrupción, no, claro que sí, porque si pusiste a una gente incapaz, sí, es tu responsabilidad, porque la gente confía en la empresa o en la estructura de donde vas a subirte. Entonces creo que no es lo correcto. Y a ver, regresando al tema de que si hay corrupción de Alito, de Fox y de Calderón, que los procesen. Si eso es lo que estamos hablando. Precisamente. Claro, en el momento de hacer el proceso, que hagan las pruebas. Lo mismo, de los de ahora, pero la diferencia, César, que yo vengo diciendo no de hoy, sino desde hace mucho tiempo, es que dijeron que eran diferentes y no fueron diferentes, sino peores, más corruptos, más incapaces, y también la incapacidad es corrupción. Si tú pones a alguien que no es capaz y tú tienes la autoridad para hacerlo, oye, ¿qué es lo que se hizo con el Tren Maya y muchas partes de la construcción y con lo que está pasando que ahora se muestra en este accidente? Porque hubo gente metida en el proceso de actualización y de modernización de esta ruta que no sabían nada y no les importaba. No, hombre, pon ese balastro, que ni yo, que no soy constructor y no sé de construcción, no entiendo muy bien estas piedras, pero me imagino que si no pones el tamaño y algo de la la densidad, exacto, soportar el peso, la vibración, obviamente pues va a haber estos y entre más se use, más van a haber accidentes porque va a ir cediendo, ¿no? Entonces,
Y volviendo a lo de la escuela, a ver, vamos a seguramente, cuando se hizo la construcción del Repsamen, pudo haber habido corrupción, pero en el gobierno de Claudia se pudo haber revisado y clausurado la obra antes de que hubiera el incidente. No. Claro que es también responsable absoluta, porque además en su gobierno es que se cayó. Entonces, absolutamente, no hay que tapar el sol. Sí, pero si ella hubiera revisado con sus autoridades que no estaba construido ni el tercer piso, creo que tenía un piso de más que no era correcto, porque la autoridad de la Ciudad de México tenía que revisar si esta escuela estaba apta para funcionar. No. Los otros hicieron su corrupción y ella permitió también, a cambio seguramente de alguna gratificación. Muchas. Cerramos el así tema con Pepe. Así rapidito. Aquí no se trata de que los que pensamos diferentes queremos sacar raja política de la tragedia. Yo creo que lo que quiero dejar aquí muy claro es la relación que hay entre la ahora fiscal Ernestina Godoy y Claudia Sheinbaum en dos tragedias lamentables y en esta tercera tragedia, ¿cómo va a ser su actuación de la fiscalía exactamente? ¿Qué va a pasar? Yo esperaría como ciudadano realmente que haya un indicio, carpetas de investigación, pero que haya un resultado, que haya gente realmente que responda por las muertes en esta tragedia. Pero si eso no sucede, sería la tercera tragedia en el país, en diferentes puntos, donde está Ernestina Godoy, Claudia Sheinbaum, segundo responsable real, un responsable de peso. Y eso no lo vamos a ver, lamentablemente, y me adelanto a eso, porque eso llevaría a jalar el hilito y te va a llevar más lejos, te puede llevar a la gente cercana a Andrés Manuel, te puede llevar a la Secretaría de Marina, te puede llevar a los hijos de Andrés Manuel, y esto no lo va a permitir ni Ernestina Godoy ni Claudia Sheinbaum. Si hasta evaden las preguntas de los periodistas. Y en otros gobiernos pues ya hubieran hecho renunciar o enfermado, entre comillas. No, y además otra cosa, Homero. Además otra cosa. Aquí. Una conducta reiterada a nivel federal y a nivel estatal de Morena es los anteriores, para hasta parece que hoy son ellos los anteriores, ellos la falta de acción y omisión de muchas cosas. Bueno, voy a leer unos mensajes antes de irnos al corte. Dice Edmundo Dantes, buen día a los panelistas. Respecto al metro de la Ciudad de México, se hizo una investigación por especialistas privados y fue desechada porque afectaba a la hoy presidenta. Entonces, ¿creen ustedes que habrá una investigación profesional y sobre todo en contra de la Marina? Okay, no. Misma investigación sobre Ayotzinapa, donde están inmiscuidos militares, y Morena no quiso abrirles expedientes y le dio a los padres puras promesas. Bueno, vamos al corte y regresamos con otro tema. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Yo pago 270 pesos y no me contrato más. Bueno, desde hace 15 segundos. Ya me quedé sin aquí dinero. Quejándonos del pago de servicios. Pero bueno, cambiamos de tema. En las redes sociales se acumulan en este cierre de año encuestas y sondeos, algunas de empresas reconocidas y otras que son fake, todas señalando la supuesta preferencia de los campechanos rumbo a las elecciones de 2027. Salud, donde se renovarán la gubernatura, el Congreso, la Diputación y ahora también el Poder Judicial. En la mayoría de los sondeos, a poco más de un año del proceso electoral, Morena sigue encabezando las preferencias como partido político, y en la oposición, Movimiento Ciudadano despunta dejando atrás al PRI y al PAN, particularmente en la capital del estado. Estas mediciones que se multiplican para influir en la opinión ciudadana no son casualidad, se debe a que durante el 2026 habrá de desarrollarse momentos importantes de las contiendas internas de los partidos para definir sus principales candidaturas. Pues sí, efectivamente, y ya se están dando en los partidos principales, ya se están dando hasta con la cubeta. En algunos ya se ven, en otros están disimulados, o como decían antes, ¿no? Todo en casa, pero ahorita ya vemos que ya vemos que no hay que ya no todo queda en casa, no todo se lava en casa, sino que ya está surgiendo al exterior,
Bueno, el caso de Morena, el caso de Movimiento Ciudadano, donde vemos que bueno, con Morena pues ya vemos que hay 3 grupos ya definidos. ¿Hay 3? 3. Sí, hay 3 ya definidos que están por la gubernatura. En el caso de Movimiento Ciudadano, pues obviamente los simpatizantes de la presidenta municipal, Vivi Ravelo, no quedaron nada contentos cuando vino Liceo y empezó a repartir cargos, ya ella le dio la Diputación Federal. Y a mí me parece que la alcaldesa pues es la candidata natural a la gubernatura, al 4º piso, ¿no? Pero pues, ya te dicen... Su candidata Homero. Tú vas a otro lado. Bueno, todos tienen su corazoncito. Todos tienen su corazoncito. Pero bueno, Deli. Vale. Bueno, yo creo que ya tenemos como un año más o menos en los movimientos de los partidos para el cambio de poderes en el 2027. Yo no había visto 3 grupos en Morena, había yo visto 2, ¿no? El de Liz y el de Pablo, ¿no? ¿Y quién pone? Claudia. Ah, bueno, se soló, pero se soló. Yo creo que ahí es un juego, Ya lo destaparon. ¿Quién pone? ¿Laida o Claudia, no? A sus páginas. Sifón. Son los que lo están sacando a la luz, no lo sé. Sí, claro, pero por ahí va porque están, yo me imagino, presionando, ¿no? O sea, ¿quién pone? ¿Claudia o Laida? En fin, tendrían que ver muy bien, ¿no? Quién va, porque pues en el caso de la secretaria de gobierno, pues no gobierna, ¿no? Entonces, si va de candidata, no, hombre, imagínate, ¿no? Creo que quien tiene más fuerza ahí es Pablo, ¿no? Y cuidado, Pablo es especial, ¿no? Y entonces, si lo tratan mal, pues... Chapulín. Puede brincar o puede manipular. Bueno, es un personaje que puede voto, decidir, ¿no? la elección a la gubernatura, ¿eh? Entonces, cuidado con tomar... Vive. No. Cuidado con tener una. No, yo no dije que decisión. no vaya a ser. Pablo puede decidir la elección a la gubernatura donde esté. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, yo creo que, porque a diferencia, en el caso de Morena, pues hacen la supuesta encuesta, ¿no? Y con eso, pues ahí. Y Movimiento Ciudadano, pues es un partido que decide directamente la cúpula de México, lo van a decidir. Todo el mundo dice, yo estoy más cercano, ¿no? Y ves que Eliseo que está más cercano, que Vivi está más cercano, que otros actores que se toman la foto con el siguiente más cercano en la cúpula, ¿no? Ahí van a decidir el que esté mejor posicionado. Pero está más cerca que un expriista, recién salido del PRI, sea el candidato, ¿no? No lo sé, no lo creo. Bueno, yo no veo eso, ¿no? Pero bueno, andan moviéndose. Lo que no queda duda es que en el PRI sabemos gobernar. ¿No? ¿No? El PAN, pues, ¿qué les puedo decir del PAN? El PAN, se guardó, como venía guardado y bueno, siguen guardados. Estamos en fin de año, ¿no? Estamos en fin de año, están en los festejos. Están guardados y van a seguirse guardando. Oye, están en los festejos. Y van a seguirse guardando y van a hacerle la comparsa. Le van a hacer la comparsa silenciosa y sin comparsa. Nos volvieron a fallar Morena, los meteorólogos, ¿no? Porque nos dijeron frío. En el PAN gobierno está al frente Morena de ese partido. Y, sin duda alguna. Sin lugar a duda, ¿verdad? Digo, yo digo la verdad siempre. Lo viví en el Congreso del Estado. Yo lo digo siempre. Si algo me caracteriza es decir lo que pienso y como lo veo. Les guste a los que oigan o no les guste, ¿no? Y el PRI, bueno, el PRI pues se ve un poquito más, pero creo que es un partido que en este momento pues no, el PRI ya definió candidato a la presidencia. Disminuidillo. La gente hoy lo extraña. Óyeme, hoy la gente extraña al PRI porque Carla, muestra que sabemos venimos de codo a codo, nos andamos peleando si estamos en el tercero, en el cuarto, en el tercero. No, acá no hay ningún pleito, Nelly. Aquí está definido. La gente extraña al PRI porque ¿sí o no, Carla? Nos estamos codeando a ver si estamos en el tercero. Tu opinión, pero no la comparto. No la comparto. Bueno. Lo que sí puedo decirte es que la gente extraña al PRI. Te voy a decir algo. Lo que sí te puedo decir es que la oposición, si quiere lograr algo, tendrá que buscar la forma en la que se acuerde e ir, ¿no? Porque definitivamente, con todo y lo que he dicho hace un rato,
cualquiera gobierna mejor que Morena. Y el ejemplo más grande lo tenemos en el estado de Campeche, que es un circo. Pepe, Yo. tú. Y luego nos vamos al lado de la derecha. No sé, es un tema que no se puede dejar de discutir y platicar. Y Campeche, siendo un estado tan pequeño, casi todo el año platicamos de política. Y en esta mesa, casi todos los martes. En esta mesa, Revuelta, porque hay siempre revuelta. política, ¿no? Sí, No nos podemos deslindar. evidentemente cada partido político ya tiene sus diferencias. Algunos equipos son más grandes que otros, algunos De otro equipos ya tenemos candidatos. tienes más Nosotros ya control. tenemos candidatos. Los ciudadanos empiezan a jugar su papel ciudadano de tratar de elegir al aspirante, ese del rojo, del naranja, del azul. O sea, van buscando ya cada quien su empatía con el aspirante. Lo cierto es que cada partido político tiene que salir bien primero de su proceso interno. Bueno, primero, Pepe, perdón, pero primero que hagan su trabajo para lo que lo eligieron. Porque Oye, ahorita primero no vemos- llegar al proceso No, interno. pero una cosa es el tema interno como partido y otra cosa si eres parte del gobierno municipal, estatal, federal. Pero al elegir una candidatura es interno entre los militantes, ¿sí?, de ese partido político, entre la fuerza que según tiene cada partido político, afiliados al interior y su estatuto. Entonces, de entrada, es lo primero que tiene que hacer cada partido político. Hoy estamos viendo, por ejemplo, en el PRI, se mantienen, han sido siempre un partido vertical, ¿sí? Y ahí están buscando la forma de sacar su proceso interno. No se ve todavía nadie que quiera encabezar, nadie ha dicho yo. Siempre han sido muy institucionales, hay que reconocerlo como es. En el PAN estamos viendo realmente que están saliendo de un problema interno. A nivel federal ya dijo Alito que él va a ser el candidato a la presidencia. Vertical. Ya dijo. Yo dije Sí, vertical. pero estamos hablando de la gobernatura, ¿no? De la presidencia de la República. Vertical es cuando viene de arriba para abajo y todos se van alineando. Acción Nacional viene de un proceso interno y ya va inmediatamente a elegir sus candidatos, a sus aspirantes, va a hacer su proceso interno seguramente el próximo año, no sé en qué mes lo vayan a hacer, pero ya tiene que trabajar en eso. Movimiento Ciudadano, que es el partido que aparentemente tiene menos problema, creo que la llegada del Liceo movió el tablero, pero para muchos otros dicen que es una forma en que así opera Movimiento Ciudadano, o sea, sí se ponen de acuerdo al interior y así lo han demostrado en 2 procesos que han llevado la alcaldía, por lo menos en Campeche, ¿sí? Y donde los diputados han repetido algunos de ellos en sus distritos y cada quien está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, se está organizando también internamente. La preocupación, yo creo, debe venir realmente del partido oficial, que ya no es el PRI, el partido oficial es Morena, ¿sí? Porque ahí sí se ven varios grupos al interior. Se ve un grupo, una cargada, que ya se empieza a alinear, y muchos se están resistiendo, pero muchos se empiezan a alinear con la secretaria de gobierno. Se ha visto claro en las últimas semanas. Ya se ven las fotografías, se ven las reuniones, gente que no se veía sentado junto a la secretaria de gobierno. Se está Pero sentando. no son los morenistas, son los expriistas. Bueno, al interior se están alineando. Pues sabemos gobernar. Pero Pablo, que es un personaje muy característico del Carmen, con mucho arraigo en ese municipio, en esa zona, pues yo no sé qué vaya a hacer cuando ya los de enfrente de su partido están alineándose con la secretaria de gobierno. Yo esperaría que Pablo empiece a moverse y veamos realmente un conflicto para Morena desafortunado al interior de Morena. Y yo creo que Morena es finalmente que los problemas que se pueden generar al interior de ese partido va a generar ahora sí otra desbandada que no va a salir del PRI, ¿Quién va? que no va a salir del PAN, que no va a salir de Movimiento Ciudadano, sino pudiera salir realmente de Morena hacia otro partido político. La oposición de Morena está en Morena. por Así es, supuesto. por eso todo el mundo lo decimos. ¿quién va a La poner? principal ¿Laira oposición o de Claudia? Morena está en Morena. Entonces, de ahí puede venir realmente un desprendimiento de ese partido e ir hacia otra oferta política electoral, y eso es lo que puede llevar en algún momento a perder la gobernatura del estado de Campeche para Morena. Eso es lo que pudiera darse. Regresarán Ahora, al PRI, de donde salieron. ¿A dónde van a regresar? Yo no sé si van a regresar al PRI. Ya Carla, lo no lo está sé. vaticinando Carla. No lo sé. Regresar al PRI. Pero Morena creo que
es el mismo que se puede poner la piedra en el camino, y los demás partidos lo que tienen que hacer, y coincido con lo que acaba de decir aquí Nelly, es que la única forma en ocasiones, dependiendo las circunstancias estatales o nacionales, es a veces con alianzas. Hay que recordar que Movimiento Ciudadano se llevó la tercera parte de la votación solo, en la elección de gobernador, hace ya 4 o 5 años, solito, y se ha mantenido, bien o mal, se ha mantenido cohesionado. Bien o mal se ha mantenido cohesionado. Bueno, eso vemos afuera. El PRI, adentro hay patadas. El PRI tiene que hacer lo propio junto con Acción Nacional, ¿sí? Y ahí es donde vamos a ver las principales diferencias, porque si el PRI, ¿sí?, y Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, no son capaces de mantenerse cohesionados al interior de su partido, y si no hay ahí algo que ayude a hacer frente a Morena, muy difícilmente le van a poder arrebatar la gobernatura, porque además hay que ser muy claros. Ya hablabas de la elección judicial. Ya la elección judicial, lamentablemente, a veces no se va a tratar solamente en el tema electoral, sino postelectoral en tribunales, donde ahí, si no es una elección que se gane por la oposición de manera contundente, también se puede perder en la mesa. Bueno, y antes de ir a un corte, también decirles que aquí dijeron que hay 2 grupos de Morena que ven, pero bueno, no hay que olvidar, y me parece que están descartando malamente al senador Aníbal Ostoa, quien es que ha ganado sus 2 elecciones, no le han regalado a él el escaño, y en ha obtenido hasta más votos de la propia elección a gobernador. La marca. Martín Acosta Pacheco dice: los opositores acusan, y cuando César le dice de la corrupción de sus dirigentes, de inmediato exigen pruebas, pero cínicamente no presentan esas pruebas. Están obsesionados con los hijos del expresidente. Corruptos. Bueno, está. Bueno, vamos a un corte y regresamos con los comentarios de Carla Toledo y César González. Los radioescuchas de NCS tienen su lugar apartado en Mesa Revuelta. Sigue escuchando Radio Fórmula en www.ncscampeche.com. Lo que no sabías de la política en Campeche, lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Esto merece un programa especial. Un programa especial. Sí. Lo vamos a hacer el 1 de enero. Bueno, nos quedamos con los comentarios de Carla Toledo. Pues lo que sí bien es cierto es que Morena está temblando de miedo para los comicios del 2027. Es una realidad que están apanicados. Ya han estado sacando encuestas por todos lados y todas sus páginas que mueven. Puras fake. Lo sabemos, la ciudadanía lo sabe. Hoy Campeche sabe que el gobierno de Morena les ha fallado, que tenemos ya más de 4 años sin infraestructura, sin empleos, carreteras en malas condiciones, hospitales sin medicamentos, sin atención médica. O sea, un desastre en Campeche, un desastre en el país. Es una realidad que hoy vivimos en Campeche momentos distintos, donde el PRI siempre lo ha dicho, estamos abiertos a todas las coaliciones. Hoy no se trata de un partido político, se trata del bienestar de los campechanos. Y lo que hoy estamos viviendo no nos está gustando. Es muy claro y lo escucho y lo leo en las redes sociales también. La gente extraña al PRI. Gobiernos priistas que daban resultados, que hacía obras, que generaba empleos, que mantenía el nivel de seguridad en el Estado, que hoy estamos lamentablemente en lugares inimaginables. Tristemente la delincuencia ha aumentado en Campeche y eso fue a raíz de que llegó Morena a gobernar nuestro Estado. Lamentable lo que hoy estamos viendo con este Estado tan próspero y tan productivo que teníamos y que teníamos un paso adelante para seguir creciendo. Hoy nos hemos visto en un retroceso triste y lamentable con la llegada de Morena. Yo creo que no son los tiempos todavía para hablar
de estas elecciones, pero si bien es cierto, en Campeche se desayuna, se come y se cena política. Se habla todo el tiempo en política. Algo se tiene que ir a hacer los cafés, ¿no? Así es, y bueno, Sí, la no que realidad puedes hablar es de que, negocios. pues porque no hay oportunidades. Claro. Morena ha cortado de raíz todas las oportunidades que tenía Campeche de seguir creciendo. Es una realidad. En el PRI estamos listos, estamos generando estructuras como siempre lo hemos hecho, como estamos acostumbrados, trabajando todos los días cerca de los ciudadanos, compartiendo con ellos todas las inquietudes, porque esto que te estoy diciendo lo dice la gente, Homero, en mis recorridos a diario lo dice la gente, estábamos mejor con el PRI. Hoy Morena ha traído destrucción, ha acabado con los programas de campo, nos ha quitado el Tribunal Agrario, nos ha quitado hoy hasta con la ley de aguas, nos va a quitar hasta las concesiones de agua, nuestros terrenos productivos no van a valer, porque quien no tiene pozo no valían antes, ahora aunque lo tengas, pues ya no va a funcionar igual. Entonces, Morena ha destruido. Yo creo que en Campeche van a venir tiempos mejores, esténse listos, agárrense, porque van a venir cosas mejores para Campeche y no será de Morena. Por supuesto, en el PRI estamos listos con gente preparada, capaz y que sabemos gobernar. Bueno, ya adelantó en su regreso a Campeche Eliseo Fernández que va a buscar a Alejandro Moreno porque tiene muy buenas relaciones ahí. Entonces, y que es una realidad y que están a la vista de todos. Y que bueno, pues a lo mejor adelanta. Tiene ahí, buenas relaciones, se ha sabido. Una alianza. Y va a buscar ahí, a muchos ver, más, hay grupos. Yo creo que hoy la alianza Aparte es con que- los ciudadanos, con los Claro. partidos políticos que no somos afines a este régimen de gobierno donde es autoritarismo completo y donde lo que más queremos es que de verdad haya bienestar para las familias, no falsas promesas como lo ha hecho la Cuarta Transformación. César González. Confrontar las ideas del PRI en este momento creo que no es el tema en disputa. Hay miedo. Lo que sí, de manera muy prudente y sin pecar de soberbia, de manera muy seria, decir que Morena a nivel estatal está muy bien posicionado todavía a términos electorales. En los últimos, Estamos ¿no? muy bien, Morena, sí. dado que se han hecho diversas encuestas. Morena sigue al frente con un margen casi del 15 puntos de diferencia con Todas respecto de al segundo Morena. lugar. Con respecto a Movimiento Ciudadano, lo insisto de manera muy seria, también poder reconocer a nuestros rivales, a adversarios políticos, demuestra también justamente madurez de parte de nuestro instituto político. Si bien justamente quien se disputa el tercer y cuarto lugar, pues es el PRI y el PAN, y en ese sentido ahí van compitiendo de manera muy férrea, Ya lo pero a dije. lo que vamos en términos internos de nuestro partido, Tengan en miedo. Morena, pues sí, tenemos candidato y candidata, precandidatos, precandidatas que se están vislumbrando, que ya se observan. Por un lado tenemos al compañero Pablo Gutiérrez Lázarus, alcalde del municipio de Carmen, muy bien posicionado en ese sentido, que abandera justamente las preferencias políticas, no solamente de Morena, Eso he notado. sino también justamente con respecto a otros partidos políticos, y lo voy a ejemplificar aquí. Pablo con un 40, casi 41%, Eliseo Fernández con un 28.5%, Cristian Castro del PRI con un 7%, Nelly Márquez, que está aquí en la mesa, con un 4%, y bueno, lo demás se disputa entre no sabe u otro. Y en ese sentido me voy a la referencia porque decía yo que ya tenemos justamente precandidatos, precandidatas que ya se vislumbran, sin llamarlos de esa manera, sin ponerles ese adjetivo, hay aspirantes, creo que sería lo más certero. Por un lado está Pablo, ya mencionado, también está la compañera Liz Hernández, que lo ha dicho también, si la militancia desea que es quien vaya, pues justamente también tenemos una representación femenina, ¿no? Como se tiene que tener en este espectro nacional, derivado de que se eligen 17 gubernaturas. Y en el caso de Morena, de manera interna, pues sí juega mucho el género, sí juega muchísimo el género, no para Movimiento Ciudadano, no tanto para el PRI, pero para Morena sí es clave, aunque hay compañeras en otros estados muy competitivas. Yo pudiera hablar de Julieta Ramírez, sí, pudiera hablar de Andrea Chávez, pudiera hablar de otras compañeras y compañeros a lo largo y ancho del país, pues si bien es cierto, en Campeche también se disputa justamente la continuidad de la Cuarta Transformación, y nosotros creemos fielmente que vamos a continuar, que este proyecto de transformación va a continuar, porque sí se han habido avances, y decía yo, sin ánimos de refutar nada al PRI en este momento, sí, la gente, la ciudadanía sí está convencida de que justamente la transformación ha llegado a mejorar el bienestar de las familias campechanas y del resto del país. Y bien,
en torno a las preferencias que se están ya posicionando y que si bien en Campeche este es el pan de cada día, pues sí, Morena sigue al frente con un amplio margen de ventaja. Bueno, vamos con el tema número 3 para cerrar el programa. Los invitados de Mesa Revuelta analizan cuáles fueron los acontecimientos políticos que para ellos marcaron el 2025 en lo político, económico y social, tanto en Campeche como a nivel nacional e internacional. En un año que vio materializarse por primera vez las elecciones judiciales en nuestro país, pero también las tensas relaciones diplomáticas y comerciales con los Estados Unidos, y que Campeche el año cerró hace unos días con la aprobación de una deuda estatal para el próximo año de 1,000 millones de pesos. Bueno, vamos a ir rapidito para cerrar, y yo quiero comentar antes de entrarle al tema con los panelistas que también nos quedó pendiente este año que presentara la Comisión Estatal de los Derechos Humanos el dictamen ese famoso que nos vino anunciando para principios de año del operativo fallido que hubo de la policía, y hasta ahorita nada. Y cuando le preguntan a la presidenta de la comisión, pues hace como que no oye la pregunta. Bueno, comenzamos contigo, César, para cerrar. A nivel, digamos, internacional, el conflicto permanente con Donald Trump, pues sí ha dejado mucho de qué hablar, ha sido una constante en el que tenemos justamente que salir a enfrentar. La presidenta Claudia Sheinbaum se ha mantenido con cabeza fría, enfrentando justamente los retos y los desafíos del presidente Donald Trump de Estados Unidos. Me parece que ahí se ha mantenido justamente la conversación en un ánimo respetuoso, estable y con mucha diplomacia. En el tema nacional, parece que han sido diferentes los retos que ha tenido el país. Si bien lo comentabas, el tema de la elección del Poder Judicial, un hecho histórico, inédito, sí, que va a marcar un antes y un después en la carrera judicial de México, y que, pues bueno, es el primer ejercicio que se suscitó. Viene en el 2027 la elección del resto de los magistrados, jueces y demás personajes que integran el Poder Judicial, y será interesante ver cómo se va conformando justamente toda esta triada. En el plano estatal, me parece que si bien justamente el último acontecimiento ha sido el que más ha dado de qué hablar, el tema de la aprobación de la deuda con sus pormenores al interior de Morena, al interior de la bancada y también justamente al exterior, como fue aprobado por unanimidad, que aquí se comentó, con la ausencia de los 3 diputados del PRI también, que también fue discutido. Si bien justamente me parece que es una medida responsable de parte del gobierno estatal, que va justamente a buscar que las carreteras estatales estén en buenas condiciones, justamente para que se detone el Plan Campeche y se robustezca esta gran inversión del gobierno federal. Y en el plano municipal, donde vivo, en la alcaldía de Campeche, pues con muchísimas deficiencias, sin una calidad de agua, sin servicios públicos de calidad. El centro histórico lo vemos abandonado, sucio, lleno de basura, las calles rotas por todos lados, falta de iluminación, vemos un dispendio abrupto de los recursos públicos del ayuntamiento. Sí los vemos chapeando, sí los vemos recogiendo basura en las callecitas, barriendo, pero no vemos un solo parque nuevo, no vemos una remodelación de los parques existentes, insisto, no vemos servicios públicos de calidad, y ahí sí nos quedan mucho de ver. Carla. Pues mira, lo más triste que hemos vivido hoy en día es la llegada de Morena a México a gobernar. Eso es lo más triste que hemos visto. Este año, lamentablemente, vimos a nivel nacional una elección del Poder Judicial, una total farsa, un acarreo, el uso de acordeones dictados por el gobierno federal, donde ponía a sus personajes a modo para que hoy tuvieran también en sus manos ese poder. Lamentable que hoy la gente se ha quedado en un estado de indefensión, porque hoy lo que diga Morena, eso será. Lamentable y triste ese acontecimiento que vivimos. A nivel nacional, y lo voy a empatar con lo local, aquí en nuestro estado, el incremento de la inseguridad. A nivel nacional vimos el tema del rancho Izaguirre, donde las madres buscadoras abrieron esa caja de Pandora y dieron a conocer todo lo que sucedía en Jalisco y lo que estaba pasando en ese rancho, que era un cementerio de gente desaparecida, donde mostraron pruebas, no era inteligencia artificial, César, había pruebas de zapatos, de restos de ropa, de muchas cosas, que luego el gobierno se encargó de limpiar esas pruebas y luego lo abrió a la prensa, donde ya habían escondido todo lo que se había mostrado con anterioridad. En Campeche
ni se diga. Antes que ocupábamos y nos disputábamos entre el primero y segundo lugar con gobiernos priistas el tema de la seguridad en Campeche. Lo seguimos Hoy siendo. claro que no somos de los 8 estados. Somos el segundo estado más seguro del país. Claro que no. Creo que sí. Ojalá así fuera. La verdad que es lo que más quisiéramos los campechanos, pero no podemos negar los muertos que vemos a la luz del día todos los días, o un día sí, un día no, abandonados en las carreteras. O sea, eso no es inteligencia artificial, es una realidad que estamos viviendo, lamentablemente, y somos de los 8 estados que estamos estancados en ese crecimiento. No hemos visto que la seguridad mejore. Quien hoy está al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en Campeche, Marcela Muñoz, no está dando resultados a los campechanos. Y los campechanos queremos que regrese la paz y tranquilidad a la que estábamos acostumbrados aquí en nuestro estado. Y por otro lado, también vemos que nos quedamos en un tema de indefensión con la pérdida del Tribunal Agrario. Somos el estado que no tiene una sola representación de ese Tribunal Agrario. Toda la gente tiene que viajar a los diferentes estados aledaños como es Yucatán, Quintana Roo o Tabasco para llevar a cabo sus trámites, y quien no tiene dinero, César, no los puede realizar y pierde sus tierras. Eso no lo han querido ver. Les dio a tole con el dedo el gobierno de Morena porque fueron los ejidatarios a verlos. Hicimos, y me incluyo porque fui parte de a nivel nacional desde el Senado de la República pedirlo. De hecho, hasta metí una iniciativa de ley que ahí la tienen en la congeladora para que se fuera una obligación tener tribunales agrarios. Aquí en el estado les dieron a tole con el dedo, les dijeron que lo iban a resolver y mira, ya pasó casi un año y seguimos esperando. En el mes de febrero lo perdimos, ya vamos a cumplir un año. Entonces, es lamentable hoy, ante los hechos que estamos viendo, venir a decir que en la Cuarta Transformación todo está bien y que el país va mejor que nunca, cuando en la realidad nos estamos yendo a pique. Triste y lamentable lo que hoy estamos viviendo en México y en Campeche. José Segovia. Bueno, no solamente lo que acaban de comentar aquí los integrantes de esa mesa revuelta, sino también un tema que se puede escapar a los que han comentado, es el COSH. El COSH que en este año se empezó a echarse a andar y que desafortunadamente, a pesar de que ya está trabajando, no está trabajando de manera completa, siguen teniendo problemas con ciudadanos, sigue habiendo inconformidad y sobre todo porque esa infraestructura de autobuses o estos equipamientos no han llegado como la telemetría que hace falta. Que hace un dolor de cabeza esa famosa. Y que ya se anunció que a partir de enero se cobraría ya no creo, porque todavía no han distribuido todas las tarjetas. A eso voy, a eso iba precisamente. Porque no solamente eso, sino también dice que se gastan 40 millones mensuales y yo no sé quién está haciendo un negocio ahí que se va a quedar más tiempo pagando 40 millones mensuales. Creo que van a preferir hacer eso a empezar a cobrar. Bueno, ese es un tema, obviamente lo del tribunal es importante, la elección judicial también, porque viene en el 27 la otra parte de la elección judicial y donde también se está pretendiendo que se haga la revocación de mandato de la presidenta de la República, lo cual llevaría también a tener a la presidenta de la República en una boletita el día de la elección, donde vimos en este año que en la elección judicial fue terrible, donde vimos los famosos acordeones, y que yo mencioné y seguramente varios comentamos, en que eso era el principio de lo que podía pasar en el siguiente proceso, que entonces donde podríamos tal vez ver en el 27. Esa fue la otra parte. Acordeones. Los acordeones. Acordeones en las casillas y esperemos, y a lo mejor hasta de quiénes, por qué partido, sí. Y ya ni siquiera de elección judicial, sino de candidatos. O sea, eso era lo que se podía presentar, se puede presentar el día de mañana. Así que varios temas ahí están. Pero bueno, esperar la reforma. Lo que sigue. Bueno, cerramos con Nelly Márquez. Pues mira, este 25 fue un año creo que bastante malo para México. Vemos cómo burbujeó la corrupción del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y le ha reventado crisis y crisis y crisis a la presidenta. Y aquí ya lo dijimos durante el programa. Y se la ha pasado tratando de justificar lo que no es justificar. Entonces me parece que
la economía nacional no está tan peor comparándola con el tipo de cambio, porque yo siempre hago mucha referencia con el tipo de cambio, con el dólar, porque el gobierno de Trump ha sido malísimo también y traen una crisis económica ellos igual por una tanda de decisiones incorrectas que él ha hecho y que ha beneficiado en ese sentido al tipo de cambio y no nos pone en peores circunstancias. Y ahora, hablando de Campeche, a ver, Campeche llevamos muchos años, no nada más en este gobierno, en gobiernos anteriores de los priistas, por cierto, porque el PAN aquí nunca gobernó, en que venía disminuyendo de 5, de 4 y hasta de 8% la economía, el Producto Interno Bruto del Estado. Ahora, con Morena y con Laida Sansores San Román, bueno. Hasta el presupuesto disminuyó en Campeche. Definitivamente ha sido caótico. El problema económico que tiene el Estado es verdaderamente crítico. Antes decíamos, pero bueno, vivimos tranquilos. Ya no podemos decir eso. Es verdad. Hay estados muchísimo más con más delincuencia, con muchísima más inseguridad, pero la inseguridad que ha estado creciendo en Campeche ha sido terrible. Me parece que este año, a principios de este año, se manejaban cifras de que había crecido la inseguridad en más de 200%, ¿no? Cuando veíamos que vamos a cerrar el año con 70 o más de 70 gentes muertas por violencia, y no violencia de casa, sino violencia pendiente, por ejemplo, en la calle, ¿no? Que estés en un restaurante y alguien pase y balacee, bueno, eso aquí no se veía. Entonces, bueno, lo de Escárcega, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que Campeche tiene un problema muy, muy delicado, ha sido un gobierno terriblemente malo. En el tema yo solo comparo con mi actividad, que me parece que es importante, si bien es federal, lo que sucede ya en el Estado, cómo se comercializa los productos marinos y la falta de vigilancia y de inspección, me parece que es terrible. Está en crisis el campo, está en crisis el mar, en todas sus formas, cualquiera de sus productos, de una actividad en tierra y de una actividad en el mar, que si bien en algunos casos como el mar se da en el mar, si bien en tierra es donde circula y no hay autoridad alguna que haga absolutamente nada. El Estado dependía de una actividad primaria porque no hemos sido capaces de industrializarlo y hoy ya no tenemos ni eso. Y eso es gravísimo. El 80% de los campechanos dependen del gobierno, ya sea municipal, estatal o federal, para obtener un empleo. No hay incentivos para que se ponga nada, ni los nuevos profesionistas que van saliendo. Entonces me parece que es un cierre de año muy malo y lo vamos a ver seguramente reflejado en las elecciones del 2027. El crédito, rapidísimo. Me parece que al finalizar un gobierno no debió haberse aprobado un crédito. Reprobable los priistas que no se presentaron con valor para votar a favor o en contra. Estaban enfermos, Nelly. Ocupamos el tercer lugar, César, pero en acumulación de carpetas de homicidios dolosos a nivel nacional. Estados más seguros, Campeche, tercer todavía. Lugar, ojalá. Bueno, ojalá. ya nos vamos, agradecemos. Tercer lugar en homicidios Agradecemos dolosos, a Carla carpetas. Toledo, a César González, Gracias, a Pepe Homero. Segovia, Gracias, Nelly buen día. Márquez. Ánimo. Saludos, un abrazo. A usted. Feliz año. Diviértanse, año. parrandeen mucho mañana Feliz hasta año. que salga el sol. Feliz año, Feliz todo año a con todos. medida. Yo es el único año. Porque hoy más que nunca se necesita tener un lugar para que los polos opuestos se encuentren y enriquezcan la democracia. El próximo martes, los invitados de Mesa Revuelta regresarán a Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información.